Estamos en la segunda parte de esta conversación que sostenemos con el doctor Miqueira, el doctor Fener y el doctor Jan Rus. Ya tuvimos oportunidad de escuchar cómo fue su llegada, su interés por el estudio de la historia de Chiapas, pero creo que hay algunos temas por allí que nos gustaría escuchar de voz suya precisamente. Regularmente hay algunos autores o autoras que no son citados comúnmente. No sé si ustedes me pudieran ayudar. Por ejemplo, ¿quién haría falta en esta reunión? Supongo la maestra Aramoni, Jan de Vos, si fuera posible, y la doctora Gudrun y el doctor Carlos Lenkersdorf. Sí, aunque el doctor Carlos Lenkersdorf trabajó más bien la lengua tojolabal, no se metió en cosas de historia. Sí. Claro. Y bueno, sobre doña Gudrun Lenkersdorf, ¿qué podrían ustedes comentar? Pues antes de mis periodos, a ver. Sí, yo nunca la conocí. Ya, entonces me toca. Sí. Yo sé que llegaron a Chiapas más en plan misionero. Carlos era pastor evangélico, me imagino que luterano, aunque luego como vio que la iglesia católica en realidad era más activa y ayudaba mucho a los indígenas, se acabó convirtiendo al catolicismo y colaboró, digamos, con don Samuel, ¿sí? Como agente pastoral. ¿Sí? Y vivieron, pues, o sea, es mejor que nosotros, mucho tiempo en Comitán. ¿Sí? Y Gudrun Lenkersdorf, a pesar de que su formación era de física, ¿sí? Pues se fue interesando en la historia de los tojolabales y entonces primero pues sacó ese gran artículo sobre el origen de los tojolabales, criticando con buenos argumentos la hipótesis de que el Coxó era una variante del celtal, mostrando que los argumentos que se habían presentado para defender esa hipótesis no se sostenían, efectivamente. Ella pensaba que el Coxó era el tojolabal, ¿sí? Lo cual resolvía muchos problemas, ¿no? Pues si no, ¿de dónde salieron los tojolabales? ¿Por qué solo se les empieza a mencionar a finales del 17? Entonces su hipótesis es muy atractiva, pero no sé si se sostiene totalmente, porque sabemos que hubo frailes dominicos que presentaron examen en celtal, en Coxó, y luego en tojolabal o chanabal, como se decía en aquel entonces. Entonces también parecerían ser dos lenguas distintas, a lo mejor muy emparentadas, pero pienso que podrían ser dos lenguas distintas, pero hasta que no aparezca un documento escrito en Coxó no vamos a tener ninguna certeza. Luego ella se interesó en la historia de la conquista de Chiapas y sacó su excelente libro sobre la génesis histórica de Chiapas, que tiene, digamos, trabajó como simultáneamente con Jan de Vos, a la par que Jan de Vos trabajaba también ese tema. Los dos dejaron bien establecido de que Mazariegos no fue el primer conquistador de Chiapas, sino que antes llegó Luis Marín en el 24 y luego Pedro Portocarrero a finales del 27, 1527, principios de 1528. Y sobre todo yo creo que el gran mérito de ese libro es ubicar la conquista de Chiapas en contextos mucho más amplios, ¿sí? Explicar, digamos, cuáles son los proyectos colonizadores de los distintos grupos de conquistadores, ¿sí? Es una gran obra.
Claro. Doctores, yo quisiera preguntarles lo siguiente en el tema de la conquista, que me ha llamado a mí la atención. El hecho de que Pedro de Alvarado es un personaje de alguna manera no totalmente reconocido, estudiado, su presencia en el Soconusco, en Guatemala, y principalmente he encontrado algunos historiadores guatemaltecos que trabajan el tema, obviamente, pero está vinculado a la historia, a la génesis de la historia de Chiapas como de conquista española. ¿Por qué ha pasado eso? Bueno, es que es solamente de manera indirecta. Él para llegar a Guatemala, ¿sí?, cruza por el Soconusco, pero no hay que olvidar que el Soconusco ya había sido conquistado por la Triple Alianza, ¿sí? Entonces cuando cae la Triple Alianza, pues los pueblos del Soconusco aceptan la dominación española. En realidad, él cruza por el Soconusco sin encontrar ninguna resistencia, ¿sí? Y luego va a ser la conquista de Guatemala, que ahí sí hay una historiografía importante, y solo indirectamente tiene que ver con Chiapas, porque Pedro Portocarrero pues era parte de sus hombres, ¿sí?, y viene aquí, aunque luego cuando se da la disputa entre Mazariegos y Pedro Portocarrero, pues la autoridad de la Ciudad de México, Alonso de Estrada, le ordena regresarse a lo que ahora es Guatemala, ¿sí? Por eso, pues es relativamente normal que la historiografía chiapaneca no le conceda demasiada importancia a Pedro de Alvarado, ¿no? Doctor Fenner, usted ha trabajado o está trabajando un proyecto que tiene que ver con la historia transfronteriza, si podemos llamarlo así. Cuéntenos un poco de eso, por favor. Pues es como en una línea continua desde que yo empecé aquí a trabajar en Chiapas, en el Soconusco específicamente, ¿no? De que yo estaba interesado, pero en aquel entonces todavía era la visión de este lado mexicano, como que no se me ocurría, digamos, como que la misma historia sigue del otro lado y que se podría definir de esa región, hoy lo llamamos transfronteriza, de otra manera. Yo la vi como con los límites y ya. Y entonces, pero esto con los años sí fue cambiando y seguí trabajando sobre Soconusco. Publiqué un libro hace poco sobre la historia, digamos, de esta fase llamada neutralidad, y de allí seguí siempre mi lógica es como ir hacia las periferias y ver Chiapas, la historia de Chiapas desde la periferia. Y entonces seguí para arriba y entonces empecé a trabajar la región de Mariscal, Motocintla, Mazapa de Madero, Amatenango, hasta llegando a Comalapa. Y entonces en eso estoy y intentando de escribir una historia ya más transfronteriza. Seguro que no va a ser ninguna obra perfecta porque me falta mucho, porque cuando iba a entrar a los municipios del otro lado, me decían, no, aquí el aire está muy lleva mucho plomo, y de poco después por segunda ocasión en sí, su vida profesional. Entonces hubo los enfrentamientos precisamente en la zona de Lixcán, y en San Mateo Ixtatán, y toda esta zona de la Mesilla. Y entonces yo decidí, bueno, no es buen momento, y entonces hasta ahora estoy trabajando y recuperando la historia de esta última parte. Es en realidad la última parte que fue integrado a México y que completó, digamos, la territorialidad mexicana. Y entonces a mí me llamó mucho la atención esta historia porque, digamos, habiendo vivido los últimos 35 años casi aquí, y con todas las discusiones sobre la situación fronteriza del Estado y específicamente de la zona entre Comitán, Soconusco, como la zona fronteriza con infinidad de problemas, me di cuenta como que los mexicanos tienen un punto de vista como que estos intrusos guatemaltecos, ¿no?, que están causando los problemas aquí, no respetan la frontera y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces como que, pero viendo y leyendo la historia, yo me di cuenta
que los que en realidad, en términos históricos, son los intrusos en esta zona, en realidad es población mexicana. Y que esto, si regresamos a algunos siglos, ha sido una zona poblada, colonizada, con sus subes y bajas en la cuestión de poblacional, pero básicamente por pueblos man, por pueblos Canjobal, creo que Canjobal y Chuj, ¿no? Y Cachiquel en parte también. Y entonces esto me llamó la atención porque de repente se invierte la lectura de lo que está pasando en esta zona. Y entonces en eso estoy ahorita, digamos, recuperando este historial de una migración así como que vino en olas, se retrocedió por causa de epidemias, por causas de conflictos, por causas diversos, pero siempre ha sido una zona de movimiento poblacional desde un lado hacia el otro, sea por cuestiones políticas, el refugio político, o simplemente en búsqueda de tierras, ¿no? Una zona que está marcada por muchos conflictos, por ejemplo, en contra de nuestros famosos primeros políticos de Chiapas desde la independencia, Manuel de Rojas, por ejemplo, que tenía ahí sus fincas en lo que hoy es la zona La Mesilla, esta región. Y entonces, esta historia que nos habla de que en realidad atrás hay una lucha paulatina de recuperar o hacer ver este es territorio ancestral nuestro, de los chucos, de los canjobales, chequeles y mames. Esto es una historia que hasta ahora como que sí se menciona, pero como que no hay algo concreto, algo tangible que permitiría entender de que la problemática que hoy consideramos algo reciente, sea lo de Comalapa o a lo largo de la frontera, el contrabando famoso que siempre denuncian, no, son fenómenos de larga data y tienen mucho que ver con que esta frontera no existía antes. A lo mejor solo existía como línea administrativa, pero no como una frontera, porque Chiapas y Guatemala pues eran parte del mismo imperio, ¿no? Y entonces, este proceso de cómo se transforma en una frontera y lo que esto implica para la población de ambos lados, porque de repente la frontera les fue partiendo el pastel, y entonces quedaron chujos de uno, chujos del otro, mames de uno, del otro, y así, ¿no? Y entonces esto obviamente causó nuevos problemas y que ha quedado como en la memoria mexicana como algo, es como algo de agresiones de este vecino del sur, ¿no? Mientras yo más bien tengo la tendencia de verlo cada vez más como una colonización de las dos partes casi, se puede decir, donde chocaron, pero donde históricamente hablando, en realidad, estos etnias que acabo de mencionar tenían una larga presencia, ¿no? Y se movían como en su territorio, ¿no? Y esto creo que reconocer, esto cambiaría nuestra lectura de lo que está pasando hoy en día. Y esa es un poco la intención que yo tengo con este proyecto. Y estoy pensando un poco en aquel intento fallido de la República de los Altos, ¿no? Entre Quetzaltenango y el Soconusco, que de alguna manera habla de esos orígenes en común, no partidos todavía por un límite político, ¿no? Como es la frontera. Doctor, me gustaría, después de ese recuento que nos hizo de su presencia en Chiapas y esta época de la prehistoriografía en nuestro estado, ¿a quiénes más, o si yo le pregunto, quiénes son los antecesores, historiadores tipo tipo Manuel Behrens, o de la época de la conquista, ¿quiénes habría que citar como parte de pues este con la época de la conquista están ya fuera de mi territorio. Los que empezaron a trabajar o que estaban publicando cuando yo empecé, que no hemos mencionado, serían Murdo MacLeod, por ejemplo. Que ha trabajado más temas de Guatemala, inclusive. Pero también Chiapas. Claro. En su gran historia de Centroamérica está Chiapas. Roberto Wasserstrom, mi compañero, que publicó un libro que
sobre todo la última parte es lo mejor escrito sobre Sinacantán hasta la fecha. Las primeras partes son más, no quiero decir cuestionables, pero más complejas porque no contaba con la información suficiente para llenar lo que estaba haciendo. En historia, en etnohistoria mencionaría a Gary Gossen, a quien vi hace 2 meses, y eso me lleva a otro tema, que nosotros estamos haciendo una colección de textos en Tzotzil, y Gary nos dio 5,000 páginas en Tzotzil que él tenía. Yo y mi esposa tenemos 6,000 páginas entre transcripciones de nuestras entrevistas y cuentos escritos en Tzotzil. Y hay un momento cuando nosotros empezábamos, cuando yo llegué todavía no había luz eléctrica en San Cristóbal, menos como 3 horas cada noche de 6 a 9. No estábamos conectados a la red. No había obviamente en Chamula, llegó la luz a Chamula en 75, 76. Entonces las personas contaban cuentos. Todo el mundo dormía en Chamula, se acostaba a las 7, que era increíblemente difícil para nosotros. Pasábamos horas y horas y horas desvelados esperando pues que fueran por lo menos 10 u 11, pero contaban cuentos. Y lo que pasaba es que en el curso de la vida de una persona iba organizando los cuentos que había escuchado de sus antepasados, de sus abuelos y hasta bisabuelos. Iba organizando todo eso en una historia corrida más o menos de Chamula, una historia oral. Y Gary Gossen nos hizo el favor de ordenar muchas de esas historias. Eso ya no pasa. Ahora las personas ven televisión y ven exactamente los mismos cuentos que todos nosotros. Está borrando la historia oral de muchos pueblos, no solo en Chiapas. Entonces hay una situación muy extraña en que los cuentos recabados por antropólogos hace 40, 45 años son la última etapa de esa historia oral. Y hay jóvenes, tzotziles y tzotales ahora, que quieren saber qué decían sus abuelos y solo lo pueden saber leyendo a Gary Gossen o leyendo a Andrés Medina, porque ya no son cuentos corrientes en sus pueblos, ¿no? Los viejitos en sus pueblos crecieron también con televisión. Se anquilosó de la tradición oral a la tradición escrita y con nunca, poco acceso a esos libros. Y sin pasar a la tradición escrita, o sea, fue de la tradición oral prácticamente a los medios comunes, a todos. Entonces, la historia que nosotros hacemos, todavía estamos haciendo, tenemos un proyecto de historia oral aquí en las colonias de la zona norte de San Cristóbal sobre la fundación de las colonias, las expulsiones y la fundación de las iglesias y las colonias. Y el esfuerzo de mí y de mi esposa es tratar de colocar o de ubicar la experiencia de los hablantes de Tzotzil y Tzeltal en la historia común de nuestra época, por medio de la historia oral y censos. Tenemos unos censos demográficos y económicos que nos han costado hasta 4 años completar los censos, y la idea es tratar de documentar ahora una etnografía histórica, porque creo que desde los 80s no saco un artículo sin poner los años. O sea, no puedes hablar del trabajo en Chamula como algo de todos los tiempos. Tienes que poner los años de que estás hablando. Y eso es el esfuerzo también de nuestros estudiantes, de colocar su propia historia y la historia de sus pueblos en la historia universal que vivimos todos. Sus pueblos van cambiando al mismo ritmo que los pueblos de los franceses o los suecos o los japoneses, solo en Tzotzil y Tzeltal, y no hay que
que dejar a esos pueblos como pueblos aislados. Nuestros antepasados contemporáneos, alguien decía hace años, y eso no es cierto, son nuestros contemporáneos y punto. Y el trabajo con los estudiantes jóvenes ahora es ver su propio pasado, ver su presente en términos de su propio pasado y reescribir un pasado, una historia propia, que empiezan obviamente con los idiomas que nosotros aprendemos a duras penas. Y así, entonces yo sigo más con etnohistoria y con tareas de etnografía, censos, estudios demográficos del presente. Menos la guerra de Pajarito, que estoy por terminar me temo que vaya a ser un libro sobre los años antes de la revolución y la participación de los indígenas de Chiapas en la revolución, en el primer año de la revolución, cuando fueron prácticamente como los zapatistas, como los zapatistas originales, como los otros rebeldes campesinos del sur de México. Y la guerra de Pajarito, el ejército de Pajarito incluía en las últimas semanas no solo tzotziltes y tzatales, pero choles y zoques, y eso es lo que asustó a la élite ladina tanto de los Altos como de Tierra Caliente, porque una rebelión campesina en Chiapas se veía como una guerra de castas. Entonces nunca iba a ser permitida, claro. No se iba a permitir. Claro. Y sus aliados de los Altos hicieron las paces y les traicionaron. Los dejaron completamente solos para ser masacrados. Pero las causas y la forma de organizarse no fue tan distintas de los rebeldes de Morelos o del Estado de México. Y eso ya. Que ha sido una constante en Chiapas desde 1772 que nos platicaba el doctor Viqueira, y luego con el zapatismo y los obispos de por medio. A ver, yo retomaría una cosa antes, muy rápidamente, sobre, digamos, los que empezaron con historia colonial. Yo creo que hay dos personas que hay que mencionar, aunque no dejaron trabajos extensos. Lo que dejaron fue muy bueno, es Luis Reyes, ¿sí? Y Kálmec. Yo todavía me admiro del articulito de Kálmec. Es que para hacer el articulito sobre los pueblos tzotziltes y celtales, se tuvo que haber revisado un montón de documentos, ¿sí? Y todo eso está condensado en 30 paginitas, sí, sí. Eso es muy meritorio, sí. Bueno, lo de las rebeliones, yo creo que las dos grandes rebeliones sí fueron la de 1712 y luego el levantamiento zapatista, ¿sí? Son las que realmente cuajaron. Luego hubo muchos rumores, o esto que dice Jan de Pajarito, ¿sí? Pero que no acabó siendo una verdadera rebelión, ¿no? Digamos, no duraba gran cosa. Sí se organizó una gran cantidad de personas y salieron de los Altos, fueron a Ixtapa y de allá a Soyaló y Tecpatán, y otro grupo salió al sur, a Acala y Carranza. Pero llevaron más instrumentos de música que armas. Y la idea era más bien una manifestación en ese periodo entre la salida de Díaz y la inauguración de Francisco. Se me va el nombre, Madero, sí. Querían ser tomados en cuenta. Simplemente no fue una rebelión en el sentido de que no atacaban a nadie a pesar de los rumores. Y en los cuentos que uno puede escuchar hasta la fecha de Sucia,
pues bisnietos y hijos de bisnietos, Sí. es que mi bisnieto, mi bisabuelo fue hacia Tuxtla con un tambor Ajá. de Cancún, porque querían marchar por las calles de Tuxtla para mostrar al posible gobierno, el nuevo gobierno del estado, que los indígenas querían ser tomados en cuenta. Y fue tomado como una rebelión estilo zapatista, y fueron masacrados con... O sea, algo que quería decir sobre la primera parte de nuestras entrevistas es que en el trabajo tanto de Justus como de Juan Pedro está muy presente que la población de Chiapas ha sido siempre una población mucho mayoritariamente indígena. En la colonia, que 80%, Sí. y a fines del siglo XIX todavía casi 70%. Y la capa ilustrada, la capa que escribía y leía libros, no estamos hablando de 30%, estamos hablando de unas familias en los pueblos grandes. Y recordamos los pueblos grandes. San Cristóbal tenía 10,000 habitantes en vísperas de la Revolución. Comitán menos y Tuxtla más o menos 10,000 también. Y la élite de esas ciudades que viajaba a París y a Nueva York y escribía libros para ser leídos entre sus amigos y fuera de Chiapas por gente en México, no para ser leídos en Chiapas. Entonces la historia de Chiapas, existe una historia de Chiapas, pero es más bien una historia, una apología, es una historia para disculpar lo que pasaba en Chiapas, mucha de esa historia. Y no es hasta después de los años de 1950, cuando empieza a haber ya una población letrada en Chiapas, que empiezan a ver libros, novelas, en un principio, con un público pues más amplio. Y por eso no es que llegamos tarde a la historia, llegamos tarde a la ilustración, a la educación. Una cifra que siempre recuerdo cuando yo estaba aquí en los 70s, en el censo de 1970, en la sección que habla de niveles de educación, había 14 personas en el estado con maestrías o doctorados en ciencias y humanidades. 8 maestrías y 6 doctorados. 8 mujeres y 6 hombres. Entonces yo me imagino esas 8 mujeres como mujeres de la UNAM, que se casaron con algún médico chiapaneco que había estudiado su carrera en la UNAM y fueron y se encuentran de repente en Comitán o San Cristóbal. Pero aquí no había un público para eso. Y el Instituto Chiapaneco de Cultura y esas cosas, sí fuera esa... Enriquecieron y sí, fue esa capa muy enrarecida, ¿no? Y entonces cuando hablamos de la historiografía, estamos hablando de una historiografía meramente local, de la cual no sabían los indígenas, que ni hablaban español, y que no tenía impacto fuera de Chiapas porque a nadie le interesaba Chiapas, realmente, hasta los 50, creo, del siglo pasado. Sí. Y según yo, cuando empieza la historiografía en Chiapas, es como un hongo que crece enormemente en un tiempo muy breve. Tener la cantidad de historiadores y buenos historiadores, y historiadores de todo el mundo que se interesen por Chiapas, ¿en qué periodo? Estamos hablando menos de 40 años. Sí, desde los años 70. Sí. En verdad, somos enormemente afortunados. Que eso es lo que habría que pensar, no lo que nos falta por aprender y estudiar, sino esta eclosión que se vio de ¿A dónde la vamos? Y historiografía. el hecho, Justus es muy modesto, pero el archivo municipal sigue existiendo, porque el primer día de la llegada de los zapatistas a San Cristóbal, estaban tirando el archivo municipal por las ventanas
del cabildo, de la municipalidad, y Justus fue enojado como solo puede enojarse Justus, y les pidió, llévenme a su líder, lo que están haciendo es una barbaridad. Esto es peor que una defenestración de Praga. Y cuando todos los demás estaban escondidos debajo de sus camas, ahí está Justus, ¿qué están haciendo? Este papel de su historia, regresen. Y Marcos, creo, ¿no? No, fue el comité clandestino revolucionario Ah, que estaba teniendo su reunión en la sala de cabildo arriba sobre unas cajas de mercado, y entonces me invitaron y yo enfrente de todos mascarados, y entonces les expliqué de que en parte es también la historia de ellos, Sí. ¿no? Y entonces estaban deliberando ahí un buen rato, y después alguien se levantó y dijo: está bien, lo aceptamos, vamos a cerrar el archivo y levantar lo que hay. Entonces sacaron a los cornetos que estaban vaciando, O sea, y cerraron, pusieron un bloqueo, pusieron un papelito. Eso fue todavía la desgracia posterior. El archivo fue entregado al maestro Justus Feller. Bueno, entonces ahí Y desde sí, entonces carga cuesta la gran responsabilidad. cuando salieron las autoridades abajo de la cama, ¿no? Entonces vino el presidente Lessier y encontraron el papelito, y entonces me fue como en feria, ¿no? Entonces durante 6 años yo estaba en la lista de los vetados. Cada movimiento yo me tenía que presentar en Migra. O sea, como cómplice del movimiento. Algo parecido, ¿no? Alguien no muy favorable al régimen, ¿no? Así, que éramos los extranjeros perniciosos, ya. ¿no? Que estaban hasta publicados en el periódico. Venían a la casa para entrevistarnos, para saber quiénes éramos. ¿No? Y entonces, pero valió la pena. Claro. Yo por no me supuesto. arrepiento para nada. No, gracias por Fue una eso. experiencia. Pero si la rebelión hubiera pasado en los años de 1960, no tendríamos archivo municipal. Simplemente nadie lo habría salvado. Y eso, todo eso es algo reciente. La generación que todavía vive es la que empezó ese cambio, y los jóvenes de Chiapas lo han agarrado como suyo. He tenido estudiantes, y Juan Pedro sé también, has tenido estudiantes no de las ciudades, sino de los pueblos de Chiapas, maravillosos. Sí, han regado la semilla del interés por la historia. Fíjense que hace rato no les comenté el caso de doña Gudrun Lenkersson. Precisamente en el 2004 tuve oportunidad de entrevistarme con ella, y ella me contaba que en una ocasión que estaba en Comitán, iba pasando por el Parque Central y de pronto se encontró los archivos parroquiales tirados a mitad del parque, a mitad de la calle, que después fueron a parar una parte a la Cueva de Teoticho y otra parte al Archivo Histórico Estatal, al CUIC, ¿no? Lo que es hoy el CUIC. Pero justamente eso pasó. En el 2000 hubo un encargado de un archivo en el norte del estado que estuvo en campaña con el gobernador en turno y el alcalde en turno, triunfadores. Le dejaron a su responsabilidad el cuidado del archivo. Llegó y al tercer día dijo: ya, los papeles viejos que se quemen, porque que nos queden nada más de 5 años para entonces, para la actualidad. O sea, en eso está afincado en gran medida el riesgo de nuestros archivos. Bueno, usted sabe más de los archivos municipales en todo el estado que yo, pero tuvimos un estudiante en común de Tumbalá, ¿no? Sí. Donde sacaron el archivo municipal y lo metieron en una letrina, parte afuera en la intemperie, y el estudiante mismo fue y compró plástico para protegerlo, ¿no? Pero no son objetos que en general el pueblo ha sabido valorar, ¿no? Hasta ahora. Ya hay licenciados, ya hay egresados de las universidades en todos los pueblos, y eso está cambiando, y a un ritmo alentador, muy rápido, muy alentador. Sí. Bueno, yo quisiera que el doctor Fenner nos comentara, que es un proyecto editorial, como editor que soy, el proyecto que impulsó en Simsur de la publicación de estos magníficos títulos, y si nos comenta
un poquito la anécdota de cómo se da y qué títulos y qué autores, por favor? Doctor? Pues el asunto es que la idea nació hace mucho tiempo, como siempre, ese es un proceso que en un momento culmina. Yo estaba dando clases en la UNACH, precisamente en la carrera de licenciatura de Historia, y me di cuenta que los alumnos, pues, ¿qué tenían? Benjamín, Manuel Trenz, casi así, ahí Wasserstrom también estaba, y algunas otras publicaciones dispersas, y eso lo recocinaban a cada vez, y entonces, pero no tenían nada de lo que había recientemente publicado. Tampoco los maestros sabían lo que se había publicado. Y, y ahí pues, como que se fue concretizando una idea, pues hay que reestablecer como un contacto entre los que están trabajando la historia de Chiapas, o la antropología de Chiapas, o la lingüística, o otros, o arqueología, o relaciones de Chiapas hacia otras partes, de reestablecer este contacto en el sentido de que estos libros que muchas veces fueron publicados en alemán, en francés, en inglés, tuvieran presencia aquí y que los alumnos tuvieran acceso. Y entonces de ahí nació un proyecto con varios de nuestros colegas, aquí también colegas de Jan, por ejemplo Steven Luis, Aaron Bobro, que fueron los primeros, donde empezamos de convencerlos a ellos de que sería una muy bonita idea tener sus libros publicados en inglés, en español y accesible, ojalá, gratuitamente. Bueno, ese segundo punto no nos resultó muy bueno al principio porque la UNAM tiene una política para la venta de libros que es prohibitiva. Entonces, pero empezamos y sacamos estos dos libros primero y dimos una vuelta y fue impresionante. Impresionante ver en Tuxtla, en Tonalá, en Tapachula, hasta en Yajalón estuvimos y presentar estos libros y el momento de, wow, hay libros que no son los 3, 4 libros que todos conocemos, sino que son libros nuevos, frescos, que como que yo diría que brincan como esos cercos que nosotros nos pusimos para nuestro pensamiento y brincan y como que abren nuevas perspectivas, nuevas interpretaciones con documentos que no hemos conocido. Y entonces realmente como que una lectura de ciertos aspectos de la historia de Chiapas que era distinto a lo que conocíamos. Y esto fue lo que yo quería para que la carrera de historia, bueno, por lo menos lo que yo me había dado cuenta era de que 30 empezaron y con suerte 10 terminaron, ¿no? Entonces sí, había una disertación de 2/3 partes de los alumnos y esto habla no muy bien de lo que están haciendo en la carrera. Y entonces eso fue la idea, de dar estos materiales a los alumnos que estén presentes por donde quieran en las bibliotecas y que esto enriquezca, digamos, y como que ¿cómo se puede decir? Refertilice, digamos, el interés en la historia de Chiapas. Y hasta ahora ya hemos sacado 16 tomos de esta nueva serie, la nueva historiografía de Chiapas Centroamérica, y son autores de de Alemania, autores de Estados Unidos, pero también autores nuestros aquí de Chiapas, que no han tenido la posibilidad, aunque hayan publicado o tenido una tesis excelente y sobresaliente, pero no tuvieron la posibilidad de publicarlo. Y entonces, este conjunto es el que estamos abriendo una puerta para que se publiquen estos libros y se circulen estos libros, y este fue el último logro. Digamos, seguimos vendiendo los libros en precios prohibitivos, pero también impusimos, pero no fue solo nosotros, sino fue una política de la UNAM, de que todo lo que nosotros publicamos, en el momento que lo publicamos en papel, también sale en la versión digital y es totalmente gratuito. Y esto fue lo que a mí me animó en seguir, porque un libro de 800 pesos, esto como que no era mi interés.
¿no? Sino yo me voy por la parte gratuita y que cada quien, yo hasta les digo, no compres. Bájatelo de la página de censura, ya me vieron feo, ¿no? Y entonces, pero esa es la idea atrás de esta serie, ¿no? De conectar otra vez estos autores con su público aquí, porque en Estados Unidos, ¿quién lee libros sobre Chiapas? A ver, ¿no? Es decir, habrá ellos, Claro. en diferentes Pero aquí universidades van a podría estar haber diciendo, más. wow, qué obra. No. Pero los que realmente les siento yo que les debería interesar y les interesa efectivamente es el público chiapaneco, ¿no? Y a eso voy, ¿no? Y entonces en eso estamos. Ahorita ya hay otros 3 libros ya en lista de espera para salir, y entonces ya tenemos un buen tanto para ampliar esta biblioteca o las bibliotecas para las carreras de historia, y esperamos a seguir Claro. con este proyecto. No, felicitaciones por ese proyecto y agradecerlo, por supuesto. Y en buena medida es algo que también nos inspira, lo hemos platicado dentro del Colegio de Chiapas, apuntalar este trabajo, sumarnos a este proyecto para publicar trabajos inéditos, sobre todo las tesis. En verdad que hay una gran cantidad de tesis muy interesantes que se quedan guardados en los anaqueles de las mismas universidades. Yo estoy pensando ahorita en una tesis que usted asesoró sobre los Cochó, precisamente, que tuve oportunidad de conocer y que estoy platicando con la autora para que lo publiquemos que sea una de las primeras publicaciones del college, ¿no? Cuando esté terminada. Y hay tantas cosas por hacer en ese sentido, y además pensar en hacer algo así como la biblioteca de escritores de Chiapas, biblioteca de historiadores de Chiapas, que podría estar reunida. En una conversación anterior con el doctor Fenner, yo le preguntaba, bueno, ¿dónde podemos tener por lo menos unos 30 títulos obligatorios para conocer Chiapas y que estén reunidos? Y en verdad es que está en diferentes lugares, habría que concentrar, y gracias a la tecnología actualmente podríamos tener, porque yo me imagino que el doctor Viqueira, el doctor Ruz estarían dispuestos a que con todos los trámites posibles pudieran estar accesibles, que ya lo están quizá en la UNAM, en otras instituciones, pero también desde el Colegio de Chiapas en su momento. Sí, bueno, de hecho, por lo menos, Jan y yo esto no sé, pero hemos subido gran parte de nuestros trabajos a internet. ¿Sí? Igual también. Entonces, ya sea en academia.edu, yo tengo mi propia página en el servidor del Colegio de México, donde están prácticamente mis obras completas, ¿no? Yo creo que ese es el futuro, ¿no? Sí. Está bien que las cosas salgan en papel, porque sabemos que el papel dura siglos y siglos para su conservación, pero para su difusión no hay nada como las versiones digitales que se puedan descargar gratuitamente en internet. Sí, sí. Yo lo que quisiera añadir es que todavía un problema que tenemos en la historiografía de Chiapas son muchas cosas que se escribieron sin ningún sentido crítico, sin un fundamento documental sólido, que siguen circulando como verdades absolutas, ¿sí? Y que muchos jóvenes no logran distinguir una cosa de la otra, no se dan cuenta que uno cita documentos y que el otro no, o que cita documentos que no existen, ¿sí? O que malinterpreta los documentos. Sí, ni siquiera. Ahorita que usted mencionaba lo de la rebelión, por ahí deslizó lo del obispo. Sí. La versión tradicional es que todo es culpa del obispo de Chiapas, Juan Bautista Álvarez de Toledo. A ver, ¿cuál es la fuente de eso? ¿Sí? El libro de Jiménez. Pero si uno se fija, ¿sí? Lo de la rebelión en Jiménez no lo escribió Jiménez, ¿sí? Sino que retoma un texto de otro dominico, Fray Gabriel de Artiga, ¿sí? Y él solo le hace algunos añadidos, que en todas las ediciones impresas vienen en cursivas. Si uno lo lee con detenimiento,
las críticas al obispo son de Jiménez, no son de Fray Gabriel de Artigas. Y Jiménez está escribiendo varios años después de la rebelión, y además Jiménez se ha peleado personalmente con el obispo, porque el obispo pasó de ser obispo de Chiapas a ser obispo de Guatemala, le toca el temblor de 1717, se debate en ese momento si se muda a la ciudad del lugar, ¿sí? Y el obispo es partidario de mudar la ciudad, y los dominicos están en contra, y se pelean mortalmente. Las críticas que pone Jiménez son por la pelea personal que tuvo con el obispo, ¿sí? Entonces, son esas cosas como de crítica histórica elemental, hay que fijar quién dijo quién y en qué momento, ¿sí? Que no se han fijado, ¿no? La gente no le presta atención a esa cosa, a eso, ¿sí? Eso es lo que hay que trabajar más en Chiapas, un sentido más crítico sobre las fuentes que utilizamos. Una nueva versión de las mentiras de Remesal en buena medida, ¿no? Hacer esta autocrítica de la historiografía en Chiapas, que es un poco el caso de la rebelión de Pajarito, que la versión que uno tiene es el obispo estuvo tras de todo esto también en sus intereses, ¿no? Pero bueno, esperemos la publicación del nuevo libro del doctor Jean Rus. Y el problema también con las versiones tradicionales es que las entrevistas con indígenas han sido con los chamulas que no fueron partidarios de Pajarito. Los pajaritos salieron, todos tuvieron que huir. Entonces es el grupo opuesto a Pajarito que dejó la historia, y cuando uno va a un municipio más allá de Chamula, la historia es otra. En Chenaló, San Andrés, Mitontic, hasta Oshchuk, hasta Ocosingo, tienen historias que son muy distintas de la supuesta historia, etnohistoria que todos hemos conocido. Y para mí el peor caso de todo eso es después de 94. No sé si es para otra sesión completamente, pero llegaron montones de personas por un verano o menos y escribieron libros. Claro. Y yo me cansé de dictaminar libros porque tenías que decir, no, eso lo que dices de 869, de 1910, de Cárdenas, todo eso es falso. Las historias, los mitos que se propagaron y que la gente lee en todo el mundo como la verdad neta, ¿no? Sobre Chiapas, y es algo, creo que nuestros estudiantes no caen en eso, pero el mundo todavía. Sí. Pues hay mucho que aprender, mucho que escuchar de ustedes, y ojalá tengamos oportunidad de volver a editar estas conversaciones con ustedes y escuchar también las críticas, ¿no?, al trabajo historiográfico que se ha realizado. Pues muchísimas gracias, qué amables. Gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa. Nos vemos pronto aquí en el Colegio de Chiapas. Hasta pronto.